Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padre bueno y maravilloso, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad, por el regalo de la vida, Señor, porque nos regalas el privilegio de estar una vez más, Señor, frente a cámaras, frente, bendito Dios, a un pueblo, Señor, que no es nuestro, sino tuyo, pero estamos frente a un pueblo, Señor amado, que son nuestros consiervos con un solo objetivo y un solo propósito, y es que todos unidos, Padre, glorifiquemos, exaltemos tu nombre, pero que también aprendamos a la luz de tu palabra. Señor, mi Dios, en esta hora ruego y suplico para que tu presencia, Dios, nos direccione en este momento, Padre. Oh Dios de misericordia, visita a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, hasta donde quiera que llegue, Señor eterno, este programa, Señor, que esta palabra fluya y corra, Señor amado, y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros primeramente, y después, papá, para todos aquellos que en este momento están en vivo, pero aquellos que luego, Señor, lo van a estar escuchando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos todo en tus manos, Señor, reconociendo que usted es el único que puede hacerlo todo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso porque nos regala el privilegio de estar aquí una vez más en Maná del Cielo, canal 2011, enlazados también con Radio Elohim 94.1 FM hasta Jucuapa, El Salvador. Una vez más estamos aquí listos y preparados para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor como Dios quiere que ahora pues venga ese mensaje, ¿verdad? Él es el que lo da, Él es el que prepara, es el que capacita, Él es el que llena, Él es el que hace todo, mis amados hermanos. Nosotros no podemos nada, sin embargo, lo que podemos lo vamos a hacer todo para la gloria del Señor. Yo quiero hacerle una invitación en esta hora y es a marcar el 424-419-8490 para que nos diga por qué necesidad usted está orando y nosotros también queremos ayudarlo a orar. Así que marca el 424-419-8490 y vamos a estar orando unos por los otros, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, orar unos por los otros. Así que ahora no voy a estar llevando el mensaje de la palabra, sino que va a ser mi esposo. Sin embargo, al final, cuando él termine de predicar, estaré orando por esa necesidad que usted tiene. Estaré intercediendo por usted. Así que a enviar ese mensajito, a hacer esa llamadita, como usted sienta que está mejor hacerlo. Así que hágalo todo primeramente, ¿verdad? Para la gloria de Dios, y luego pues unidos oramos para que Dios obre conforme sea su voluntad. Así que dicho esto, bendiciones a todos y voy a dejar a mi esposo que el que trae la palabra del Señor ahora. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio, querida audiencia, una vez más el Evangelio Poder de Dios. Estamos Dios lo ha permitido, otro programa, así que Dios me lo bendiga donde se encuentre. Dios, le mandamos un abrazo donde usted esté, el país donde se encuentre. Esperamos que la palabra sea de bendición, que sea Dios ayudándolos en este momento. Le damos gracias a nuestro Dios por cada vida que ve el programa, donde se encuentre, y le deseamos que sea Dios fortaleciéndolo, sea Dios dándole esa palabra, esa unción que se necesita, ¿verdad? Esa guianza del Espíritu Santo para seguir adelante, ya que estamos finalizando un año más, el Evangelio Poder de Dios. Así que le damos gracias a nuestro Dios. Le voy a pedir que vayamos a Hebreo. Vamos a estar predicando que el reposo guardado. Todavía tenemos allí un reposo. Amén. Así que vamos a estar dando lectura, y voy a dar lectura al capítulo 3, un texto, el 19. Dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Padre bueno, maravilloso Dios, te doy gracias, Padre eterno, soberano Dios, por tu palabra, bendito Dios eterno, soberano, gracias
Papá, en este momento, bendito Dios, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor mío, poderoso Dios, que abras el entendimiento de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, bendito Dios, haga el propósito, Señor, porque tú la envías, Padre. Te doy gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor mío, poderoso Dios. Toma mano esta vasija que has comprado con precio de sangre, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El reposo, la palabra de Dios los habla que no entraron por falta de la incredulidad. Y cuando hablamos nosotros de Hebreo y regresamos al texto 3:7, podemos leer allí donde la palabra de Dios nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel no poseyó la tierra prometida, donde se les iba a dar el descanso por medio de la incredulidad. Y nosotros en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque si leemos nosotros, vamos a estar leyendo aquí en Hebreo, el autor de Hebreo los habla y los dice, ¿verdad? Y los exhorta, más bien los advierte a sus lectores el peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. Y el peligro de la incredulidad. Y tenemos el ejemplo que tenemos aquí. O sea, que se les dice en el capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Y en estos tiempos nosotros vemos que hay mucha incredulidad en nosotros. En el pueblo de Dios hay mucha incredulidad. O sea, el no creer en lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. La palabra de Dios los advierte. Aquí el caso, el escritor de Hebreo, el autor de Hebreo los advierte a nosotros que nosotros tenemos que creer en lo que la palabra de nuestro Dios dice. La palabra de nuestro Dios los advierte, lo cual trae como resultado no entrar en el reposo de nuestro Dios. Y leímos allí en 3:19, por falta de incredulidad. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque si leemos el 4:1 dice, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa, oiga bien, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca y no haberlo alcanzado. O sea, vosotros parezcáis no haberlo alcanzado. O sea, que nosotros necesitamos, por falta de incredulidad, puede ver que muchos no podamos nosotros llegar a ese reposo que tiene nuestro Dios para nosotros. Hay un reposo guardado para los hijos de Dios, ya que Cristo es nuestro reposo, ya que Cristo es quien los puede dar a nosotros ese descanso eterno. Dios siempre quiso dar ese descanso a su pueblo. Dios le prometió a Israel llevarlos a una tierra que fluía, oiga bien, leche y miel, o sea, donde no iba a haber escasez, donde iba a tener plenitud de todo lo que necesitaba. Allí ellos iban a estar en ese lugar de Canaán, donde iba a tener de todo. O sea, cuando hablamos nosotros de este descanso, hablamos nosotros de un lugar de paz, un lugar que Dios te tiene para cada uno de aquellos. Era para Israel, pero en estos tiempos lo dice el autor de Hebreo, y vamos a ver que aún hay un reposo guardado para nosotros. Pero el autor los advierte que no vayamos a tener nosotros un corazón malo, o sea, un corazón incrédulo,
O sea que nosotros tenemos que creer lo que la palabra de nuestro Dios nos advierte que lo dice. Así que el autor dice, la exhortación es a que no haya en nosotros incredulidad, que le creamos nosotros a Dios, que caminemos nosotros con fe para que nosotros podamos alcanzar ese descanso que tiene nuestro Dios para nosotros. Así que temamos pues, o sea, el temor a Dios, el temor que tenemos que guardar, la reverencia que tenemos que guardar, esperando esa promesa que Dios tiene para nosotros, para entrar a ese reposo glorioso que solo Dios lo puede dar. Aquí nosotros en este mundo los podemos afanar por todos los podemos afanar, pero en ese día que Dios ha preparado, ese día que Dios quiere que todo aquello entren a su reposo, es algo especial que el Hijo de Dios tiene que temer, tiene que esperar y tiene que esperarlo con esa mansedumbre, con esa fe, esa promesa. Así que temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, dice, de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. O sea, no lo vaya a pasar a nosotros como le pasó al pueblo de Israel, que no alcanzó. Muchos quedaron en el desierto. Aquellos que se les prometió, aquellos que vieron cuando salieron de Egipto, cuando Dios les mostró el poder, la columna de fuego por las noches y la nube de sombra en el día, ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron todo lo que Dios hizo allá en Egipto. O sea, había, ¿cómo podemos decir nosotros? Evidencia que ellos vieron, ellos estuvieron allí. Así que nosotros hoy tenemos la palabra de Dios que los advierte. El autor aquí lo dice, que no vayamos a ser nosotros como aquellos que tuvieron por falta de creerle a Dios. Y eso pasa mucho. Muchos no le creen a Dios. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Nosotros tenemos que estar siempre creyéndole a nuestro Dios. El Salmo 95, 7 y 8 dice, porque es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice el salmista, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Dice, como en el día de Masá, dice, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron y vieron, y ellos habían visto sus obras, pero lo tentaron, lo provocaron. Así que nosotros, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Que cuando oigamos la palabra de Dios, cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios y oímos la palabra de Dios, tenemos que nosotros ponerle atención, tenemos nosotros que poner el interés, tenemos que poner en nosotros el enfoque a la palabra de Dios para que esa palabra pueda hacer efecto en mí y pueda venir la fe. Como dice, la fe viene por oír y por el oír la palabra de Dios. Para que nosotros no endurezcamos el corazón, solo la palabra puede llegar a nuestro corazón para que nosotros entendamos y nosotros podamos llegar nosotros a ese reposo glorioso que nuestro Dios nos está ofreciendo. Y no te lo está ofreciendo, se lo está ofreciendo a todo aquel que oyere la voz. Todo aquel que oiga la voz, todo aquel que no endurezca su corazón, él va a recibir ese reposo glorioso que tiene Dios. Dice, porque también a vosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Me preguntará usted. Bueno, las nuevas del Evangelio.
El evangelio es el único medio que Dios ha dado a los hombres donde nosotros podamos llegar a ser salvos. Porque por medio del evangelio que se nos habla, nosotros hemos venido y hemos recibido la palabra de nuestro Dios y hemos sido salvos. Este evangelio glorioso que nuestro Dios lo dejó es el único medio que Dios ha dejado entre Dios y los hombres. Jesucristo, eso es lo que quiere decir. Las buenas nuevas de salvación es el evangelio. Así que usted si ya es hijo de Dios, o tiene que usted permanecer usted en obediencia, con ese temor, temiéndole a nuestro Dios, para que llegue un día y pueda tomar usted ese descanso que nosotros necesitamos como seres humanos, pueda llegar a ese reposo glorioso que solo Dios se lo puede dar, nadie más se lo puede dar, sino nuestro Dios tiene eso para usted. Porque a nosotros también se los ha anunciado la buena nueva como a ellos. Así que no tenemos excusa, nosotros se los ha anunciado el evangelio. ¿A cuántos no se les predica por medio de televisión, de radios, por todas las plataformas que pueden haber? Se les ha predicado, ha visto a alguien predicar usted, le ha puesto usted interés a la palabra de Dios. Bueno, se los ha predicado esta palabra. A todo el mundo se los está predicando esta nueva de salvación. Estas son las muy buenas que Dios los habla a nosotros. Así que no hay excusa a nosotros, porque a todos nosotros se los ha predicado la palabra de nuestro Dios. Al anunciarle la palabra de nuestro Dios. El texto dice, porque también a vosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, así como a ellos a nosotros. Pero no les aprovechó al oír la palabra. No les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Gloria a Dios. Esta es una gran realidad. Esta es una gran verdad. Muchos se les predica la palabra, pero no la reciben. La oyen, pero no la reciben, porque no creen. Porque sea quien esté predicando, no le pone la atención que tiene que poner. Acuérdese que la palabra de Dios, acuérdese que esta palabra gloriosa del Señor, estas buenas noticias es la que los da la vida, es la que los da la fuerza para seguir adelante. La nueva vida en Cristo Jesús es gloriosa, es buena si nosotros le ponemos la atención. Mi pregunta es, ¿le pone usted atención a la palabra de Dios cuando está siendo predicada? ¿Le pone usted el interés que tiene que ponerle? Porque déjeme decirle que la palabra de Dios siempre nos habla, siempre los insta, siempre los exhorta, siempre los consuela. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre que quien la esté predicando, usted le pone atención, usted se va a dar cuenta. La palabra de Dios siempre tiene aquello alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Nosotros recibimos la palabra de nuestro Dios, pero cuando nosotros le ponemos oído, cuando nosotros le ponemos la atención que tenemos que ponerle, nosotros recibimos lo que Dios quiere decirnos a nosotros por medio de la palabra de Dios. Algún día alguien me habló a mí, yo le puse atención, Cristo me salvó por gracias, soy salvo porque Él me dio la salvación gratuitamente. Y así mismo hoy nosotros compartimos la palabra de Dios y le decimos a todos aquellos oyentes que las nuevas, que lo dice aquí, que se los ha predicado las nuevas, es el evangelio glorioso de nuestro Dios, porque solo por medio del evangelio usted puede llegar a ser salvo, puede llegar a usted a entender la palabra de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo que se nos da cuando nosotros ponemos atención a la palabra de nuestro Dios, pero tiene que ir acompañada de fe a aquellos que la oyen. Tiene que ir acompañada, tiene que ponerle la atención que tiene que ponerle a la palabra de Dios para que ese reposo se haga real en su vida.
Así que usted tiene que aprovechar el oír la palabra. Tiene que aprovechar siempre que alguien esté predicando la palabra. Déjeme decirle, es Dios hablando, es Dios teniendo misericordia, es que Dios lo está trayendo, es que Dios lo quiere salvar. Dios le quiere dar ese reposo que tiene guardado para todos aquellos que con fe oyen la palabra de nuestro Dios. Ponen el empeño, dice la palabra, ponen el empeño de la fe. Pero cuando no va acompañada de fe, usted dice usted, ese loco está predicando ahí. ¿Qué estará diciendo ese loco? Porque nunca se ha interesado usted, nunca ha abierto el corazón a Dios para que sea Dios entrando a su corazón, para que usted entienda qué es la palabra de nuestro Dios. Dios le está ofreciendo un reposo. Dios le está ofreciendo a usted una salvación tan grande que no hay dinero en este mundo que lo pueda comprar, que solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único que murió por usted y por mí en aquella cruz del Calvario para darnos vida y darle vida en abundancia a todo el mundo. A todo el mundo Dios quiere que todos procedan a ese glorioso arrepentimiento. Así que la salvación es para todos. La salvación no es solo para uno. El 3 dice, pero los que hemos creído, dice, entraremos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí está hablando que nuestro Padre reposó después que crió, que hizo todo el universo, todo el mundo. Dice la palabra de Dios que Él entró en su reposo. Así que, pero todavía hay un reposo más que los habla la Escritura, ese reposo que nosotros tenemos que anhelar, el reposo que nosotros tenemos que desear como seguidores de Cristo, como hijos de Cristo. Necesitamos nosotros llegar a ese lindo y bello reposo que nuestro Dios tiene para nosotros, no conformarlos nada más con vivir vidas victoriosas aquí en la tierra, porque déjeme decirle, usted que no tiene a Cristo, el caminar con Cristo, el caminar en la verdad, no es cosa más maravillosa que le dé reposo que el ser humano, la mujer o hombre en esta tierra, porque tiene la plenitud, tiene la paz, tiene ese espíritu que lo guía a toda verdad, a toda justicia, y lo sentimos feliz, somos felices. Esa es la felicidad que el mundo a usted no se lo da, y si se lo da temporario, solo en happy hours nada más. Y después, ¿qué pasa cuando usted está solo en su hogar? No tiene reposo que tiene que tener. Solo Cristo es el reposo para la humanidad. Solo Cristo es el que le da la paz al ser humano. Así, porque en cierto lugar dice, estoy en el 4, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Y sabemos que todos aquellos que salieron de la tierra de Egipto quedaron en el desierto y no entraron a aquel lugar que Dios había preparado, que Dios les iba a dar para que entraran a aquel lugar y en aquel lugar pudieran ellos estar gozosos. Por tanto, pues, ¿qué falta que a unos entren en él? En aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia, por causa de incredulidad le puede poner también, por falta de la desobediencia, por no obedecer la voz de Dios. En estos tiempos pasa igual, en estos tiempos hay muchos que no obedecen la voz de Dios. Necesitamos nosotros obedecer la voz de Dios para que nosotros vivamos vidas de victoriosas aquí en la tierra, para que nosotros estemos conscientes que vamos a llegar un día a ese reposo glorioso que nuestro Dios tiene guardado para su pueblo.
Dios ama a su pueblo y Dios quiere que su pueblo vaya un día a descansar a una eternidad de eternidad con Él, para que vaya a gozar de lo que Él goza. Pero ¿qué pasa si nosotros desobedecemos como les pasó a ellos? A ellos se les anunció primeramente, dice, a ellos se les anunció las buenas nuevas. Y ellos no entraron por causa de la desobediencia. A Dios no le agrada la desobediencia. Déjeme decirle que si usted quiere ser un cristiano verdadero, un cristiano exitoso, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Usted tiene que apartarse de los deleites del mundo y usted tiene que buscar la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios usted no va a ser un cristiano, va a ser cristiano del puño, pero no va a ser cristiano de aquellos cristianos verdaderos llenos del poder del Espíritu Santo, porque se necesita convicción, se necesita la obediencia. La obediencia la necesitamos nosotros, porque aquí se les anunció las buenas nuevas de salvación a usted también. A nosotros se los ha anunciado las nuevas de este glorioso reposo. Y cuando está hablando de los salvos, está hablando que los salvos son los que van a Dios ha apartado un reposo para que nosotros gloriemos de ese reposo y nosotros podamos entrar. Así que la palabra de Dios nos advierte. Si aquel pueblo no entró por falta de incredulidad y por no ir acompañada de fe, por no ir acompañada de obediencia, tenemos que nosotros tener ese cuidado nosotros, porque si no, no entraremos. Y imagínense qué lástima fuera tanto tiempo estar en el Evangelio, jugando al Evangelio y de último quedarse y no entrar a ese descanso glorioso. Otra vez dice, determinó, estoy en el 7, Hebreos 4:7, y otra vez determinó un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, oiga bien, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, el endurecimiento de corazón. Se estará preguntando usted, ¿cómo me voy a endurecer yo de corazón? El endurecimiento de corazón, déjame decirle que no viene de la noche a la mañana. El endurecimiento del corazón es un proceso lento, pero que tarde o temprano ese endurecimiento va a venir a ese corazón cuando el corazón es desobediente. Cuando un ser humano no se somete a la palabra de Dios, viene el endurecimiento de corazón. Y cuando su corazón se endurece, por más que se le hable, por más que se le diga, usted ya no entiende, porque el Espíritu Santo ya no lo guía a usted. El Espíritu Santo ya no está con usted. El Espíritu Santo ya no le da la revelación que usted necesita tener para recibir esa palabra. Necesitamos, no vaya a ser el endurecimiento de corazón, es lo más duro, lo más difícil que puede haber. Por eso aquí, por medio del rey David dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento de corazón en estos tiempos son muchos que se han endurecido del corazón. Es lo que lo dice el autor de Hebreo, que muchos se endurece el corazón en estos tiempos. Eso ha pasado con muchos cristianos, se han endurecido el corazón y hoy lo vemos que andan en el mundo una vez más, en los deleites de este mundo. Y no se sujetaron ya a lo que se llama palabra de Dios, al Espíritu de Dios, no más, porque se han endurecido el corazón. Usted, hermano, necesitamos nosotros, hermanos, permanecer nosotros en obediencia, permanecer nosotros con ese corazón sensible, con un corazón dispuesto, un corazón humillado, siempre buscando la presencia de nuestro Dios, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, pero los hijos de Dios levantarán victoria donde estén, porque el Espíritu Santo los guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien los va
va a dar la victoria. El Espíritu Santo nos va a ayudar a no endurecer nuestro corazón, a mantener un corazón sensible para nuestro Dios, un corazón sensible para el Espíritu Santo, para tener esa comunión con nuestro Rey y Salvador Jesucristo, para que podamos nosotros entrar a ese reposo glorioso que Él tiene para usted y para mí. Es para todos. Es para todos aquellos que obedecemos la palabra de nuestro Dios. No es solo, déjame decirle que no es solo para uno. Es para todos aquellos que quieran entrar en este glorioso reposo que Dios tiene. Aún esté en pie en Cristo Jesús. Darles ese reposo a su pueblo. Dios tiene para su pueblo ese reposo glorioso que se lo quiere dar. Pero es todo aquel que oiga la voz de Dios, es todo aquel que se someta a la voluntad de Dios. Cuando le digo someta a la voluntad de Dios, es obedecer la palabra de Dios, es caminar en el estandarte de nuestro Dios, caminar en fe. Caminar que estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, somos peregrinos, porque nosotros tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía está en los cielos con nuestro Dios. Nosotros vamos para allá, aquí estamos de pasada. Necesitamos nosotros en estos tiempos regresar al verdadero cristianismo, regresar a la realidad. Cuando le digo la realidad es la palabra de Dios, regresar a la palabra de nuestro Dios, meditar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, caminar bajo la obediencia de nuestro Dios, que Dios quiere que sus hijos caminen para que puedan tomar el reposo que Dios los ofrece a nosotros, a usted y a mí. Al pueblo de Dios tiene un reposo. Así que, pero tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que tener un corazón nosotros de fe. Tener esa certeza que nosotros vamos hacia el cielo. Tener esa certeza que vamos a caminar en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Estoy en el 9. Pero me salté uno, el 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está diciendo que si Josué les hubiera dado el reposo al pueblo de Israel, no hablaría de otro día. Y aquí en el 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. O sea, aquí está hablando que como Dios en la creación descansó, también Cristo terminó su obra y hoy Él está en su reposo. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario, y después que murió en la cruz del Calvario y tuvo su ascensión hacia el cielo, Él ha tenido un reposo a la diestra de Dios Padre. Las obras siguen con Él, porque la palabra de Dios nos dice que allá Él intercede por cada uno de nosotros. O sea, sí, está descansando, está de intercedor ahorita, intercediendo por este pueblo, porque Él quiere que su pueblo tenga reposo, lo que dice la palabra de Dios. Si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría de otro reposo, como lo está diciendo aquí. Por tanto, así como nuestro Padre reposó cuando hizo la creación de este mundo, también Cristo terminó la obra en la cruz del Calvario y hoy está en su reposo. Por eso nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, déjeme decirle que los espera un reposo. Nuestro reposo es Cristo. Desde ya tenemos que nosotros estar gozando de ese reposo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que tenemos a Cristo tenemos una vida victoriosa porque Cristo está con nosotros. Cristo es nuestra guianza. Ese reposo que empieza desde aquí, pero no hemos entrado al verdadero reposo
reposo que Él tiene para su pueblo. El reposo que nuestro Dios quiere que todo aquel que oiga su voz, oiga bien, todo aquel que ha oído su voz, que no endurezca su corazón, aquellos que le han creído. Porque la palabra de Dios, donde empezamos, dice que la incredulidad, que por falta de incredulidad no entraron. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nosotros cuidado. Tenemos que caminar en fe, esperando que los espera un reposo glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene ese reposo glorioso para cada uno de nosotros. Porque si Él entró en reposo, sus obras ya estaban terminadas. Sus obras, dice, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia. Todos aquellos hermanos queridos y aquellos que están escuchando la palabra, hay un reposo para ti y para mí. Pero nosotros tenemos que caminar en fe. Nosotros tenemos que estar conscientes. No vayamos a caer en semejanza, en esa semejanza de ejemplo de desobediencia. La desobediencia no agrada a Dios. Ese reposo que Dios tiene para nosotros es un reposo glorioso. Aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia, como los que pasaban allá, ya sabe, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada, dice, de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que la palabra de Dios, donde estemos, donde los escondamos, donde estemos nosotros, penetra, entra. No me va a decir usted la palabra a mí no me hace nada. No, hermano, la palabra de Dios entra hasta lo más profundo del corazón. O sea, Dios los conoce completamente lo que somos y Él los crió, Él los hizo. Lo que la palabra de Dios dice, que lo que está diciendo es la realidad, es la verdad. Que por falta de incredulidad el ser humano se ha perdido. Por falta de incredulidad el ser humano se ha descarriado del verdadero objetivo de la palabra de Dios. Por la incredulidad el ser humano se ha desviado de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque la incredulidad del ser humano lo ha llevado a una ceguera, se llama ceguera espiritual. Es una ceguera espiritual y ha llegado un momento que el corazón ha sido endurecido. Por eso es que no comprende, no entiende, no le halla el valor a la palabra de Dios. La palabra de Dios no encuentra él la sustancia, no encuentra el deleite en la palabra de Dios. Todo se le hace aburrido. ¿Pero por qué? Porque ha habido endurecimiento de corazón, ha habido desobediencia a la palabra, ha habido incredulidad en la palabra, por no ir acompañada de fe que nos habla la palabra, que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. Tenemos que creer nosotros. Tenemos que ser como esos hombres de Hebreo, esos hombres valientes, esos hombres que dieron su pellejo por la palabra de nuestro Dios. Créela a nosotros en nuestro corazón, que vibre nuestro corazón. La palabra de Dios es deleite leerla, se goza uno meditando en la palabra de Dios, sacando conclusiones en la palabra de nuestro Dios. Porque necesitamos ser alimentados por la palabra, necesitamos regresar a la palabra, pero por falta de incredulidad nosotros le hemos apartado, le hemos dejado. ¿Hace cuánto haces que no has meditado en la palabra? ¿Hace cuánto no has ido a sentarte que alguien predique la palabra de Dios? ¿Hace cuánto has tenido una comunión con papá? ¿Hace cuánto le has dicho a papá que te dé fe? ¿Hace cuánto le has dicho a papá que te quite la incredulidad?
¿Hace cuánto le has dicho tú a papá que sea Él que limpie, que transforme el corazón duro que tienes? Tenemos que hacerlo. No lo estoy diciendo por usted o por alguien, estoy diciendo por mí mismo. Todos pasamos nosotros de etapas. Pero déjeme decirle, cuando los mantenemos en la brecha, cuando los mantenemos en esa celda, cuando caminamos nosotros siempre en los caminos del Señor, en que ande desanimado, va a haber un momento que va a haber una palabra y esa palabra lo va a levantar, esa palabra lo va a hacer otra vez, activarse una vez más. Porque por oír y oír la palabra viene la fe, y la fe se necesita en estos tiempos. Necesitamos ser hombres de fe para caminar nosotros todos los días de la vida. Necesitamos tener fe en todo lo que hacemos en nuestra vida. Necesitamos para ser hombres que animemos a los demás. Hombres que seamos aspirados, que aspiremos a otro, a seguir adelante. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Si nosotros somos hombres de fe y caminamos con fe. Vamos a ser exitosos hasta en nuestra vida personal diaria. Vamos a ser exitosos porque caminamos con fe y caminamos bajo de una cobertura. Esa cobertura es de nuestro Dios. Dios nos cubre, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Porque nosotros caminamos bajo su gloriosa voluntad. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. La palabra de Dios los habla, Dios nos ama, Dios nos quiere. Por eso lo dejó la palabra, para que la palabra nosotros siempre la meditamos. Y no me diga, le leí el texto, dice que la palabra es eficaz. O sea, la palabra es la realidad. La palabra no es mentira. La palabra va a entrar a su corazón. Si solo usted abriera su corazón. Si tan solo usted no endureciera su corazón. Porque Él es caballeroso. Él quiere nuestra voluntad. Nosotros tenemos que abrir nuestra voluntad. Nosotros necesitamos. Me va a decir usted, no lo siento. No lo va a sentir. Principalmente si está alejado de Dios. Pero si usted viene y se humilla y empieza a decirle a Dios que quite toda incredulidad de su vida, que lo arranque, que lo quite, Dios lo va a hacer. Porque necesitamos tener esa comunión con nosotros, ya que ese reposo, si nuestro Cristo de la gloria reposó, porque todo lo hizo, lo declaró, consumado es, y reposó, ese es el descanso que Él nos quiere dar a nosotros. Del afán de esta vida, de las preocupaciones de esta vida, del trabajo de esta vida, que siempre corremos de un lugar a otro preocupados por las cosas, por las consecuencias de la vida, porque la vida es dura. Pero Dios nos ofrece reposo glorioso, ese reposo que Él tiene para su pueblo. Dios tiene eso prometido. Al pueblo de Israel se le prometió una tierra. A nosotros se nos ha prometido un reposo eterno por la eternidad de la eternidad. Un reposo espiritual se los ha prometido. No se los ha prometido tierra, sino que se los ha prometido un reposo espiritual donde nosotros vamos a estar con nuestro Dios reposando, gozándolos. ¿Ve qué lindo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es gloriosa, hermano. La palabra de Dios es algo que quisiera decirle. Es algo que se goza cuando uno medita en la palabra de nuestro Dios. Principalmente cuando usted le ora a Dios que le dé el entendimiento de la palabra de Dios. Es algo maravilloso. Volvamos a la palabra. Volvamos nosotros. Quitémoslos toda incredulidad de nuestra vida y pensemos en ese reposo glorioso que Dios tiene para usted y para mí. Pero primeramente, si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo lo invito a que usted acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida y empiece a caminar por fe. Si usted quiere un día llegar a ese reposo glorioso que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo para usted y para mí.
Así que si usted nunca ha aceptado a Cristo, nunca le han presentado el plan de salvación, déjeme decirle que ese es el anhelo de nuestro Dios, es darle salvación y vida eterna. Le da la salvación para que usted camine en sus caminos. Voy a hacer la oración de fe. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, dígale de esta manera: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco, Señor, que viniste y moriste, Señor, aquí en la tierra, Señor mío. Fuiste a la cruz del Calvario para morir por mí, Señor. Te pido, bendito Dios eterno, que perdone mis pecados, que perdone, Señor, todas mis maldades, Señor mío. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame, Señor, a caminar contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Quita, Señor, todo espíritu de incredulidad en mí, Señor, y que yo pueda agradarte, caminar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Dígale gracias a nuestro Dios. Y si hay alguien que se haya salido de la voluntad de Dios, haya caído de la gracia, dígale así: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús vengo, Señor, a conciliarme. He pecado contra ti, Señor. He pecado, Señor, contra ti, bendito Dios eterno. Por los deleites de este mundo te pido, Señor mío, que perdones mis pecados y me reescribas en el libro de la vida, Señor, una vez más. Y te pido, Señor, caminar, agradarte, Señor. Quita, Señor, todo espíritu de incredulidad, Señor, que pueda venir a mi vida para caminar, para agradarte, bendito Dios. Te lo pido, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esto, solo le pido que lea la palabra de nuestro Dios, que se congregue y le mando un abrazo glorioso. Dios lo bendiga. Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la palabra. El Señor siempre nos habla y es una realidad, ¿verdad? A veces, ¿cuántas cosas nos ha robado la incredulidad a nosotros? El texto que leía como principio para esta predicación, donde dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa incredulidad que no crea que solamente estas personas tenían incredulidad. El espíritu de incredulidad está vigente hasta el día de hoy. Muchas cosas se acaban, pero esos malos espíritus que nos roban muchas veces la bendición, están vigentes hasta el día de hoy, lamentablemente, pero nosotros tenemos que clamarle a Dios y decirle a Dios que nos ayude, que nos dé la capacidad y la fuerza para poder mantenernos fieles y firmes y que nos aumente la fe. La palabra del Señor dice que si estamos faltos de fe, que le digamos a Él que nos dé fe, que nos aumente la fe, y el Señor lo va a hacer. Yo estoy más que segura que hasta el día de hoy muchas personas no han recibido su milagro, no han recibido su sanidad, no han recibido su respuesta porque oran, pero oran de una manera y solamente como quien dice, porque tengo que hacerlo o porque hay que hacerlo, porque yo lo he tomado como un ritual hacerlo, el orar. No. El orar es orar con fe, creyendo a quien se le está pidiendo lo que necesitamos. El orar tiene que ir acompañado de fe, porque si no tenemos fe y somos incrédulos, por eso no vamos a recibir. Acuérdese que el Señor Jesús por eso reprendió a Tomás y le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y bienaventurados somos los que no hemos visto todavía la victoria, pero creemos en esa victoria verdadera que nos ha ofrecido nuestro Dios Todopoderoso. Así que damos gracias a Dios. Ahí donde está, acompáñeme a orar en esta hora y digámosle: buen Padre y buen Dios que estás en gloria en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra no regresará a ti vacía, papá.
Usted la ha enviado con un propósito, Señor. Usted la ha enviado, Padre, y esa palabra hará lo que usted quiere que haga. No lo que nosotros queremos hacer, sino lo que usted quiere que haga, Señor. Esa palabra toca, esa palabra ministra, esa palabra renueva, esa palabra, bendito Dios, cambia las mentes y los corazones, Señor, de todos y de cada uno de nosotros. Padre, en este momento, Señor amado, yo ruego y suplico por todos aquellos que han estado, Señor eterno, mirando, Dios eterno, a través de la TV, el programa, Señor, que se han alimentado a través de la palabra, aquellos que han estado a través de la radio, Señor, aquellos, bendito Dios, que están esperando de ti una respuesta, Señor, aquellos, Padre, que a lo mejor no han podido, Dios amado, enviar un mensaje, aquellos que todavía, Señor, no han podido llamar, pero, Señor, están gimiendo delante de tu presencia, quizás ya tengan un mes, un año, cuántos años tengan, Señor, de estar esperando de ti una respuesta. Yo ahora los pongo en tus benditas manos para que tú obres, Señor, conforme a su voluntad, Señor, y conforme a la fe de cada uno de ellos, Señor, que te están pidiendo. Padre mío y Dios mío, sé que hay muchas personas, Señor, estorbadas de salud, bendito Padre y bendito Dios. Dios de misericordia y de poder, yo te clamo, Señor eterno, aleluya, por todos aquellos, Señor, que están pasando dificultades. Nuestro hermano Rigoberto, Padre, para que usted obre, Señor, en la vida de él, Señor, y usted pueda, Padre mío y Dios mío, arrancar de raíz, Señor amado, toda bacteria, Señor eterno, que le esté estorbando en su cuerpo, Señor, todo aquello, bendito Dios, que no es benigno en su vida, sino que está siendo maligno, aquello que le esté estorbando, Padre Santo. Venga usted arrancándolo, Señor. Venga usted haciendo esta obra. Venga usted, bendito Dios, poniendo su mano sanadora, bendito Dios, sobre cada uno, Señor eterno, de aquellos que están, bendito Padre, abatidos, Señor, esperando de usted, bendito Padre, una respuesta. Liberaciones de deuda, Señor, hay varios pidiendo liberación de deuda en este momento. De igual manera, Padre, nuestro hermano Freddy pide, Señor eterno, que esa liberación de deuda, bendito Dios, puedan, bendito Padre, aleluya, ser cancelada. Y nosotros clamamos, Padre, tanto como por nuestro hermano Freddy, Señor, como por todos aquellos que están pasando dificultades, Señor. Tu palabra nos enseña, bendito Padre, que usted es el dueño del oro y de la plata, pero también su palabra nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Bendito Padre, enséñanos y ayúdanos a pedir correctamente, a pedir bien, a pedir, bendito Padre, oh Dios poderoso, conforme a tu voluntad y no conforme a nuestros deleites, no conforme a nuestros deseos pecaminosos y carnales, sino conforme, bendito Dios, a tu voluntad, Señor bendito y poderoso Padre. En esta hora, Cordero Santo y poderoso, yo clamo en esta hora, Señor Jesús, por mi hermana, Señor eterno, mi hermana Heidi, la familia de ella, Señor, que está clamando ella también, papá, para que tú rompas, bendito Dios, toda cadena de esclavitud, Señor, en sus hijos y en su matrimonio, Señor. Ella clama, Padre, para que tú le des salida, para que tú le des liberación, bendito Padre, a su esposo, Señor. Ella clama, bendito Dios, para que sus hijos sean direccionados cada día, Señor eterno, pues son jóvenes, Señor amado, pero esa no es excusa, Señor eterno, de que los jóvenes busquen y adoren, glorifiquen tu nombre y te adoren en espíritu y en verdad. Padre Santo de la gloria, ahora, Señor, clamamos por toda la juventud, Señor, que vaga sin Dios y sin esperanza, que se está yendo cada día, bendito Dios, por la deriva, Señor, que se está yendo por caminos cerrados y equivocados, Señor. Oh Padre, por aquellos remanentes de jóvenes, Padre Santo, que han dejado entrar, Señor, la apostasía en sus vidas, Señor, con el propósito, bendito Dios, de agradarte a ti, pero no lo están haciendo, sino que están apostatando, Señor, de la verdad. Yo los pongo en tus manos, bendito Padre, tanto jóvenes como adultos, Señor amado. Miramos tanta contaminación, Señor amado, tanta abominación, bendito Dios, en los altares. Ahora yo te clamo, papá, para que tu mano poderosa, Padre, toque y ministre los corazones, Señor, y podamos ser, bendito Padre, direccionados por el Espíritu Santo. Volvamos a preguntar, como dice la palabra, por las sendas antiguas y nos volvamos, bendito Dios, aleluya, que nos volvamos a las sendas antiguas, Señor, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú
Tú no vienes, bendito Dios, aleluya, Santo de Israel. Tú no vienes, bendito Dios, por un grupo completo, Señor, por congregaciones que estén rebosando. Tú vienes, papá, por un remanente pequeño que se ha santificado, se ha guardado, se ha limpiado, Señor, que no ha podido, Señor eterno, el enemigo moverlos, sino que han estado, bendito Dios, parados, bendito Dios, no importando, Señor eterno, lo que ha venido y lo que viene, Señor. Oh Padre, fortalécenos y ayúdanos, levántanos y vivifícanos, porque nosotros lo necesitamos, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor bendito. Gracias, poderoso Dios, te damos en esta hora, Cordero precioso y poderoso, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, amado Dios. Damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nos ha regalado la oportunidad una vez más, un día más de vida. Las misericordias han sido derramadas sobre nosotros, sobre usted y sobre nosotros. Así que damos gracias a Dios por todo eso. Si el Señor le place, si el Señor nos da vida y si el Señor nos permite estar aquí una vez más, así será. Y si no, pues estaremos allá de bodas con el Cordero. Bendito sea el Señor. Así es de que nos miramos pronto, si esa es la voluntad de Dios. Bendiciones para todos y hasta la próxima.